principio le damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos al Señor de que hayan podido conectarse a este taller. La idea es hacer una exposición de unos 20 minutos al principio. Mientras, si tienen una Biblia o celular, la Biblia en el celular, vamos a leer el pasaje de Marcos 16, 17 al 18. El pasaje de Marcos dice lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, del versículo 17 al 18. El objetivo de este taller es ser capacitados para utilizar los recursos sobrenaturales del Espíritu Santo en función de la obra evangelística, en el desarrollo y en la edificación de la iglesia. Jesús nos encomendó una misión y vamos a ver en este taller 3 señales. Vieron que dice, estas señales seguirán a los que creen. Ayer Néstor Scansetti mencionó las señales y de estas que menciona Marcos, vamos a hacer hincapié en 3. Esperemos que nos dé el tiempo de también poder responder preguntas en cuanto a esto. La misión que nos dio Jesús, si vamos a Mateo 28, 19, siempre es el versículo lema que hemos tenido para la misión que Jesús nos dio como discípulos, ¿no? Dice Mateo 28, id y haced discípulos, y en ese hacer discípulos bautizar, y en ese bautizar a los que se arrepienten, enséñenles a que guarden todas las cosas. ¿Sí? Yo no te voy a ver desde ahí si estás levantando la mano, pero si sabes Mateo 28, ahí está. Si sabes Mateo 28, levanta tu mano y decís, yo ese versículo lo conozco. O de dedo arriba, lo que fuese. Bien. Pero lo importante que queríamos transmitir hoy en este taller es que ese versículo, esa misión que Jesús nos dio, no está completa si no agarramos los pasajes de Marcos y vemos las enseñanzas de Jesús y la comisión a sus discípulos. Y hay dos versículos en Marcos donde hay también una comisión. Uno es donde dice, busquen Marcos 16, otra vez. Y si vemos el contexto, comienza así diciendo, finalmente se apareció a los 11, ya Jesús resucitado, y dice, y estando con ellos a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este contexto es donde Jesús les da las señales y les menciona las señales que iban a seguir a los que creen. Y les dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Si nosotros también leemos Mateo 10:8, búsquenlo ahí en sus Biblias. Alguien que lo tenga y lo lea, así lo hacemos participativo. ¿Cómo dijo? Mateo 10:8.
empezando sobre el versículo 7 y 8. Dice, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bien, ¿y cuál es el versículo anterior? El 7. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, muy bien. Ese es el contexto en el cual Jesús está enviando a los discípulos y dice que las señales iban a seguir a los que creen. Y acá en Mateo, Jesús les está diciendo, háganlo. Cuando en el ir, háganlo. Está como que Jesús ya les está enseñando de que tienen que predicar el Evangelio, que tienen que bautizar, que tienen que predicar el arrepentimiento, pero está haciendo énfasis en este momento sobre las señales que iban a seguir a los que creen. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia den. Esto tiene que ver con las señales sobrenaturales que nos equipan para poder hacer la obra con poder y llenos del Espíritu Santo. ¿Vos querés decir algo, Vivi? No, recalcar que en todos los versículos que citó Dani están el vayan. Vayan, id, que a medida que vamos y predicamos el Evangelio, estas señales nos siguen, que tenemos que ir, o sea que no es una postura pasiva, ¿no? Como nos hablaba Néstor, de quedarnos. Ayer Néstor, todo lo que nos compartió, nos ayuda también en este taller a entender un montón de cosas. Entonces, Jesús siempre dice, vayan, y cuando vamos y llevamos el Evangelio también es sanar a las personas, echar fuera demonios, pero además es la misión que nos dio, ¿no? Es el Evangelio completo. No podemos hacer una cosa y dejar la otra, porque Dios hace todo completo. Bien. ¿Seguimos? Sí. No, voy a seguir sobre las señales, algo más. Sí. ¿Quién me puede decir, si tuviésemos que describir cuál es el imán de las señales? ¿Qué atrae a las señales? Ah, está en el PowerPoint. Bueno. No lo lean. El PowerPoint lo hizo mi esposa, lo hizo Vivi, así que... Bueno, no me digan entonces, ya saben. El imán para estas tres señales es la fe. Es lo que dice la palabra. Si yo tengo fe, si yo creo, las señales tienen que seguirme. ¿Sí? ¿Cuántos creen esto? Si yo, lo voy a repetir de nuevo, si yo tengo fe y creo, las señales tienen que seguirme. No hay opción, porque Jesús lo prometió así. Fíjense que no es solo un mandato, sanen enfermos, limpien, es una promesa de Jesús. Y Jesús cumple sus promesas. Entonces, el imán, lo que atrae a las señales, es la fe. Las señales, voy a leer una frase de un tal Bill Johnson. Las señales no son necesarias cuando recorremos calles conocidas, pero sí las necesito cuando voy a donde nunca he ido. Lo mismo sucede con el actual mover de Dios. Lo voy a repetir, las señales no son necesarias cuando recorremos calles conocidas, pero sí las necesito cuando voy a donde nunca he ido. Las señales nos sirven también en los momentos donde no sabemos cómo hacer
a los que practicamos el ir, el predicar el Evangelio, al hacerlo con fe, y las señales les sirve a los incrédulos para guiarlos al Señor. Por eso, si yo estoy por mi barrio y ya conozco las calles, las señales quizás no me sirvan de mucho, no las voy a ver, no, las voy a pasar por alto porque ya no las estoy necesitando. Pero cuando yo voy a una ciudad donde no conozco, necesito ver las señales. Necesito ver esas señales para que me guíen. Así que las señales, estas señales poderosas, me guían a lo que Dios está queriendo hacer. Muy bien, vamos a las 3 señales. Echar fuera demonios, sanar enfermos y hablar nuevas lenguas. Les vamos a pasar un pequeño videíto. Ten misericordia de mi hijo. Está poseído por un espíritu maligno que lo está destruyendo. Tiene ataques, rechina los dientes, babea, está debilitado. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Claro que no pudieron. Solo Dios tiene ese poder. Ay, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esas cosas? Traigan al niño. ¿Cuánto tiempo lleva así? Demasiado tiempo. El espíritu ya lo arrojó al agua y al fuego para destruirlo. Ten compasión de nosotros, Jesús. ¿Es posible curar a este niño, maestro? Todo es posible para el que cree. Yo creo. Por favor, ayúdame con mi falta de fe. Espíritu, yo te ordeno, sal de ese joven y nunca más entres en él. Si vemos este videíto, que es parte de un relato en los Evangelios, es un relato que nos sirve para saber cosas importantes que tienen que ver con la liberación, con echar fuera demonios. Uno, de que no lo tengo acá anotado, pero sí quiero hacer hincapié antes de que se me escape, es que la Biblia habla de un niño que tenía un espíritu. Y los niños, si bien es raro verlo, pero cada vez se están viendo más casos de niños que están siendo oprimidos por el diablo a causa de las situaciones familiares, a causa de las cosas del mundo espiritual al que están expuestos. Y una de las cosas importantes es que vemos acá en este relato es que el padre, que es la autoridad espiritual, pidió por él. Así que cuando nosotros
ministremos a niños, es muy importante también tener contacto con los padres de ellos. No siempre vamos a poder, pero es importante que tengamos contacto con los padres, porque son la autoridad delegada por Dios. No importa que sea cristiano o no, eso no le quita la autoridad como padre. Dios le dio autoridad al papá y a la mamá sobre los niños, sobre sus hijos. Y entonces muchas cosas que han venido sobre ellos también son responsables los padres, y de muchas situaciones los padres tienen que ser libres también para que esa liberación sea completa. Por eso es importante trabajar integralmente. Quizás nosotros podamos liberar de alguna angustia, de alguna opresión a un niño, pero si lo hacemos en forma integral con sus padres, que son los que tienen cobertura sobre ellos, el trabajo va a estar va a ser mucho más eficiente. Y fíjense que el padre pide por él, no es el niño el que pide ser liberado, sino es el padre, y Jesús actúa automáticamente por compasión, pero también porque el papá tenía la autoridad sobre él. Otra cosa que veo acá en este pasaje es que el papá le dice, ayúdame en mi credulidad. Seguramente hubo muchas situaciones a las que él le llevaban a ser incrédulo. Hay muchas situaciones que hemos pasado y que la gente pasa que nos llevan a ser incrédulos, que llevan a la incredulidad. Y este hombre en ese momento tuvo la oportunidad de que esta señal del poder de Jesús se manifieste. Por eso le dice, ayúdame en mi credulidad. Él sabía que Jesús podía hacerlo porque seguramente había escuchado de él, lo había visto, pero le fue sincero con el Señor y dice, ayúdame en mi incredulidad. Y eso le abrió la puerta a que su hijo fuese libre de este espíritu inmundo. ¿Por qué pongamos power? ¿Por qué es importante? Bueno, la confrontación espiritual de los dos reinos es constante. La Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad y la autoridad delegada para que donde pise la planta de nuestro pie sea disipado todo principado, toda potestad espiritual contraria a Jesucristo. Así que les voy a hacer una pregunta y acá ustedes pueden seguir preguntando, ya escribiendo en el chat sobre preguntas sobre liberación. ¿Por qué causa, les hago una pregunta a ustedes, por qué causa es importante liberar a las personas de espíritus inmundos? Si quieren respondan, después Charlo va a ver. ¿Por qué causa creen ustedes que es importante liberar a las personas de los espíritus inmundos? Una pregunta 1. Una vez estábamos con mi esposa de vacaciones. Si alguno los aburro, me levanta la mano y dice, Ya sé, sí. Pastor, ya se está poniendo Medio plomo. medio plomo. Estábamos de vacaciones en Santa Teresita y estábamos disfrutando de esos días de la playa del sol y me llaman un pastor también amigo de la comunidad. Mirá, estoy en Mar del Tuyú y necesito a alguien que me ayude. Yo dije, no había otro para... Justo yo estoy acá en Santa Teresita. Bueno. Pero me fui solo, porque bueno, los demás estábamos todos de vacaciones y dije, bueno, vamos a ver cuál es la situación. Fuimos, mirá, hay una situación donde una familia tiene un restaurante en Mar del Tuyú y están teniendo apariciones muy feas a la noche. Bueno, y además el negocio no funciona. ¿Por qué estaban las apariciones estas a la noche? Porque habían hecho un pacto. Así que fuimos a visitarlos. Cuando llegamos al lugar,
nos presentamos. Bueno, somos Daniel, el otro hermano también se presentó, y me dice, yo quiero que, a ver si me pueden limpiar el lugar. Vieron que se estila eso, así como si fuésemos nosotros también curanderos o algo por el estilo. Si me pueden limpiar el lugar, porque a la noche no solo nosotros, sino otra gente pasa por acá y ve a alguien vestido de negro a la noche dando vueltas por esta esquina. Y encima el negocio no funciona. Nosotros hicimos, como el negocio no funcionaba, le pedimos a un brujo si nos hacía un trabajo para la prosperidad. Acá, bueno, entonces le dijimos, en primer lugar, le digo, nosotros no limpiamos nada acá, ¿bien? O sea, nosotros traemos el poder del Evangelio de Jesucristo, y sé que Dios lo va a hacer, y sabemos que Dios lo va a hacer, pero lo importante es que hoy, estamos hablando con la esposa del dueño, que vos hoy tengas un encuentro con Jesús, porque eso va a hacer que los espíritus inmundos se vayan, que salgan huyendo. Y el esposo nos miraba desde el mostrador. El esposo incrédulo dijo, yo no tengo nada que ver con esto, pero la chica estaba muy asustada por la situación. Así que le hablamos de Jesús, y cuando le empezamos a hablar del Señor, dijo, sí, yo estoy necesitada de que Dios traiga libertad a mi vida. Así que ella le entregó su vida a Jesucristo antes de que nosotros, porque la situación nos llevó a predicarle del Evangelio, de lo que ella, su necesidad verdadera era que tuviera una experiencia con Jesús, que se arrepintiera, que conociera a Cristo así como nosotros. Y cuando dijo, sí, yo quiero lo que ustedes tienen, quiero de Jesús, ahí sí dijimos, bueno, entonces vamos a echar fuera todo espíritu inmundo. Así que tomamos autoridad en el nombre de Jesús para que toda presencia demoníaca saliera del lugar. Y dice, bueno, pero ¿y qué hago con el trabajo? ¿Cómo el trabajo? Claro, lo tengo ahí atrás del mostrador. Bueno, nunca me había pasado tampoco eso. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo también con esto? Entonces, ¿dónde está? Atrás del mostrador. La chica no se animaba a ir, bueno, lo agarro yo. Cuando voy a agarrarlo, meto la mano y dice, no meta la mano ahí que hay una pata de gallo. Bueno, entonces, bueno, saqué la mano, no vi lo que había adentro, la cerré, le puse un nudo, y con este hermano nos fuimos, agarramos la bolsa con un auto, parecíamos que estábamos llevando un muerto. Pasamos por la policía que siempre está sobre la ruta, y lo tiramos en un descampado. Dijimos, si no, parecíamos que estábamos llevando un muerto o algo. Así que... Había un cadáver. Sí, había del gallo, de la gallina. Y no sé qué más había porque pesaba la bolsa. Así que lo tiramos y... Bueno, volvimos, oramos por ella, le dijimos al marido, ¿quiere que oremos por usted? No, yo, gracias. Nada. Así que cuando... Eso fue lo único que hicimos, ¿no? Tomamos autoridad en el nombre de Jesús para que los espíritus que estaban atormentando en ese lugar a esta chica y a su familia se vayan. 2 días después, seguimos de vacaciones, por supuesto, nos llaman, no lo podían creer, dice, no podemos creer, se empezó a llenar de gente el local. O sea, el local estaba vacío, un restaurante. Ni el marido lo podía creer, dice, la verdad dice, creer o reventar. Bueno, cuando volvemos, porque volvemos nos querían invitar a toda costa a comer, claro, le habíamos solucionado el problema económico. Así que volvemos, una chica, que era la hija, estaba sentada a la mesa y la mamá, claro, quería que conozca de Jesús. Y entonces nos dice, dale, deciles, y la chica no quería saber nada, tenía 15, creo que 15 años, deciles lo que te pasa, y que, bueno, típico adolescente que no quiere que la mamá le diga lo que tiene que hacer, no dijo nada. Entonces yo vi que en la mano tenía como un bulto de
bien pronunciado, y le digo, ¿qué te pasó ahí? No, es yo hago deporte y se ve que es un bulto que suele hacerse cuando uno tiene tendinitis o algo por el estilo. Así que oramos por ese, digo, bueno, ¿pero querés que oremos por eso? Sí. O pusimos la mano sobre la mano de esta chica y nos fuimos también. Al otro día nos llama y dice, se le fue el bultito. Así que, bueno, además el padre de familia seguía incrédulo, pero decía, bueno, nos invitaba a comer y todo, porque claro, de todas maneras le caímos bien. Así que lo bueno fue que esta familia, esta mujer y con la hija, al ver el milagro que sucedió en su mano, se empezaron a congregar en una iglesia y yo sé que después le entregaron su vida a Jesús, que seguían congregándose. Y por último, el último milagro fue este hombre, que después me enteré después de unos meses, también recibió a Jesucristo y se empezó a congregar en una iglesia. Ahora hace tiempo que no los veo, en el verano si vuelvo a Mar del Tuyú, pienso que me los cruzaré. Una familia por simplemente hacer la obra de ir y que las señales nos sigan, ¿no? Uno tiene que ir. Es primero ir y con valentía actuar. ¿Querés ver algunas respuestas? Hay un par. Dale, a ver. Sí. ¿Por qué causa es importante liberar a las personas de espíritus inmundos? Léelos vos y decís. ¿Porque los llevan a la destrucción? Es pregunta. Para que tenga libertad, que pueda sacar ese velo para ver lo atado que estaba y pueda acercarse a Dios. Igual están en el chat, ¿no? Están sufriendo. Para que haya revelación en esa libertad y conozcan a Jesús reconociéndolo. Una causa importante es porque quieren seguir a Jesús. Sí, con todo. Para que puedan tener una plena relación con Dios. Para que sean libres y puedan creer en Jesús. Para deshacer las obras del diablo. Y porque del lado que el hombre cae, de ese jamás se levanta. Así que si muere en pecado, va a pasar una eternidad en el infierno por haberle dado lugar en su vida a cosas que quizás no debía. Terminé. Bien, bueno, gracias por sus respuestas. Me gustó también una que decía, porque subí un poquito, Aileen, porque están sufriendo. Todo aquel que está atado por un espíritu impuro o inmundo, está sufriendo. Por más que veamos que otra cosa aparentemente está sufriendo. Por eso es importante que nosotros tomemos autoridad sobre los espíritus inmundos y liberemos a las personas de lo que lo está oprimiendo. Juan 3:8 da la respuesta bíblica a esto. ¿Por qué es importante liberar a las personas de espíritus inmundos? Porque Jesús se apareció, dice así, para deshacer las obras del diablo. Uno contestó eso, así que 10 puntos. Bueno, muy bien. Pero todo lo demás tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer. Hay un tema que es importante cuando hablamos de espíritus inmundos y de liberación, y es la autoridad espiritual. Con esto a veces hay alguna confusión. ¿Qué es lo que me da la autoridad espiritual? Acá tengo a Lucy, a Laura. Pueden participar. Alguien que pueda abrir el micrófono y decir, ¿qué es lo que me da autoridad espiritual? Si se anima. Tener Dani, vivir una vida en santidad. Bien. Había otra respuesta también, alguien que quiso hablar. La relación íntima con Jesús. La relación íntima con Jesús. Dani, ¿puedes repetir la pregunta? Cuando hablamos de liberación, hablamos que tiene que haber autoridad espiritual sobre los espíritus inmundos, ¿no? ¿Qué es lo que fundamenta o qué es lo que me da
a mí como discípulo la autoridad espiritual? Y te lo da Dios. El nombre de Jesús te lo da. El nombre de Jesús, muy bien. El estar sujeto a autoridad. Néstor El lo estar sujeto. compartió. Eso. Estar ¿Quién sujeto está a hablando? autoridad Ah, y a Dios. Para mí bien. te lo da la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu. Tener el Espíritu Santo, y Mateo 28, 18, antes de mandarnos a ser discípulos, dice que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y después nos manda a predicar y a bautizar. Muy bien. La autoridad delegada por Dios, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Creo que Para tener autoridad. No se escucha. relacionado a todo lo que están diciendo, el Espíritu Santo, el poder, digamos, de Dios, viene por el Espíritu Santo que se obtiene de la intimidad, de la comunión íntima con Jesús. El estar en la presencia nos da poder y autoridad hacia los de afuera, ¿no? Bien, gracias. Muy bien, están muy bien las respuestas. Todo lo que dijeron está excelente. Primero, está basado en que Jesús le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y cuando Él nos delega la tarea, Él nos delega la tarea con una autoridad que viene de parte de Él. Eso es lo primero. En Marcos 6:7 vamos a encontrar que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si quieren, búsquenlo, que está bueno. Marcos 6:7. Laura o Lucy, ¿lo quieren leer? ¿7? Sí. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Muy bien. Primero, Jesús dio autoridad. Algo muy importante que después mi esposa lo va a recalcar porque a ella le gusta recalcar en eso, que siempre es de dos en dos. O sea, cuando voy solo a liberar a alguien me dice, acordate que es de dos en dos. Bueno. A veces... Igual a veces has ido a buscar alguno. Sí. Sí. Una vez tuvo que ir a liberar a un hombre que cuando lo vio era muy grande. Entonces dijo, no, voy a buscar un hermano fornido ahí que me ayude. Es verdad. Nos habían dicho que no comía hace una semana y cuando lo vimos dijimos, si lo pintamos de verde es Hulk. Así que menos mal que no había comido. Y me busqué uno más grandote que él, por supuesto, ¿no? Porque somos valientes, pero... Tampoco tanto. Muy bien. Así que buscate siempre un compañero para la milicia. Jesús dio la autoridad sobre los espíritus impuros. Entre paréntesis, Marcos, si usted quiere saber sobre liberación, antes de leer cualquier otro libro, lo que sea, lean Marcos, el Evangelio de Marcos, y cómanselo, literalmente, coman el Evangelio de Marcos, y después lean otra cosa, pero lean el Evangelio de Marcos. Van a encontrar toda la riqueza en cuanto a cómo Jesús expulsaba demonios. Bueno, ahí Jesús los envía, y en el 13 dice, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Después vamos a hablar sobre sanidad, ahora estamos en el tema de echar fuera demonios. La autoridad está dada por Jesús. Otro aspecto de la autoridad es que alguien tiene que, para que nosotros tengamos autoridad,
sobre los espíritus inmundos, eso depende y está respaldado por la sujeción, por la sumisión, como también dijeron algunos, y la obediencia a Jesús y a su palabra. Mateo 8, 8 y 9. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oírlo Jesús. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bien. Acá Jesús halló fe en este hombre, pero también era un hombre que reconocía la autoridad. Y cuando nosotros, como ustedes mencionaron también, reconocemos autoridad sobre nuestras vidas, entonces tenemos autoridad delegada. Podemos ejercer y practicar esa autoridad delegada. Si nosotros no estamos sujetos, sumisos y obedientes a Jesús y a los pastores, a quien Jesús, el Señor, haya puesto sobre nuestras vidas, no podemos pretender que los demonios se nos sujeten a nosotros. ¿Claro? Clarísimo. ¿Sí? Quizá puedan ver alguno que haga alguna liberación y hasta hay dones falsos, pero una vida que no está bajo autoridad no tiene respaldo de Dios. Eso le va a durar muy poco. En nuestra posición está basada también nuestra autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nunca te olvides de la posición que vos tenés. Estás posicionado en un lugar superior al de las tinieblas, a los espíritus inmundos. Estamos posicionados sobre ellos. Somos hijos de Dios. Está fundamentada nuestra autoridad espiritual también por nuestra relación de cuerpo. Tiene que ver con la sujeción también, pero la relación de cuerpo. Estar insertados en el cuerpo. Pero bueno, la relación a la par con nuestros hermanos, con alguien mayor y también tener a cargo discípulos. Y unidos a Jesús. Eso es estar dentro del cuerpo de Cristo, no es que, bueno, solamente salgo con otro hermano a hacer la obra. Estoy insertado en el cuerpo, ¿no? Conozco al otro, los demás conocen quién soy, ¿no? Doy fruto. Mi vida está abierta. Estoy en luz. Sí, al cuerpo de Cristo. Nuestra autoridad espiritual también, si están anotando, está fundamentada en la unción. Alguien dijo que es por el poder del Espíritu, y a eso me refiero. La unción. Cuando hay unción, hay autoridad espiritual. Recibirán poder, le dijo Jesús a los discípulos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, recibirán ese poder cuando venga el Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la unción del Espíritu. Cuando unción quiere decir untar. Así que si estás ungido, estás untado. Suena gracioso, pero estamos untados, todo untado por el Espíritu. Tremendo eso. Untados por la presencia de Dios. ¿Cómo puede resistir un demonio ante alguien que está untado por el Espíritu? O sea, ¿te va llenando de fe o no? Es posible. Amén. Que se vaya. Eso no quiere decir que se vayan a resistir a veces, ¿sí? O sea, yo tengo testimonios, les cuento siempre los que funcionaron. No les voy a contar todos, pero... Miren, les voy a contar uno que no pude. Me llama una vez, yo le predicaba siempre a un hombre grande que era contador, era mi contador, ¿no?
Y este hombre siempre iba a la oficina a llevarle los papeles una vez por mes y le predicaba de Jesucristo. Y dice, ¿usted qué hace, Lombardo? Bueno, yo soy pastor. Bueno, usted con lo suyo, yo con lo mío. O sea, pues ya no quería que le hable mucho. No sé para qué preguntaba tanto. Pero yo le hablaba de Jesús, y usted necesita a Jesús, porque además yo lo veía que estaba viejito, digo, ¿cuánto puede durar? Digo, si no conoce a Jesús, es una gracioso, pero es así, digo, tenemos fecha de vencimiento en este cuerpo. Entonces yo lo veía, viene medio achacado, así, y dice, hola Lombardo, y le costaba hablar, muy lúcido de la cabeza, pero del cuerpo estaba muy achacado. Y para mí era una carga, le digo en serio, digo, este hombre no se puede ir al infierno, porque le queda poca vida. Y entonces yo le hablaba, pero nunca me dio bolilla, hasta que un día empieza, me llama, me pareció raro porque nunca me llamaba, siempre lo llamaba yo. Me llama a la noche y me dice, Lombardo, necesito que venga. Qué raro. No es nada de los papeles, tengo un problema. A la noche se me está presentando alguien y yo encima me decía, yo lo insulto para que se vaya y no se va. Encima, bueno, no tenía herramientas. Bueno, y no, insultándolo, lo único que va a hacer es que eso tome más fuerza. Entonces, bueno, voy a la casa y ese demonio me sacó canas verdes, les tengo que decir. No salió ni en la primera ni en la segunda. Llevé a este hermano que le digo el grandote. Pero ¿saben qué? Cuando llevé al otro hermano le predicamos de Jesucristo y le dijimos, mire, si usted no recibe a Cristo, por más que nosotros le liberemos, esto no es el fin en sí mismo, usted tiene que recibir a Cristo. Si, bueno, yo hago lo que ustedes me digan, yo quiero renunciar a todo, se había metido en cosas de joven, cosas, viste, no de brujerías, pero no me acuerdo ahora, del espiritismo. La científico Basilio, si ustedes la escuchan alguna vez, si le dicen, mira, yo estuve en la científico Basilio, bueno, es espiritismo. No es que es una escuela científica, como yo pensaba. Entonces, claro, miren, a veces la ignorancia dice, yo estuve en la científico Basilio, y le digo, mire, yo me tengo que hacer un trámite ahora, y vuelvo enseguida, realmente lo tenía que hacer. Entonces me puse a googlear qué es la científico Basilio. Cuando vi lo que era eso, era literalmente a las personas las van introduciendo en niveles cada vez más altos para hablar con los espíritus. Y es lo que en la Biblia mencionan como dones falsos, porque muchas veces hay sanidades también, pero que son demoníacas. Entonces, estaba este hombre, cuando yo volví, dije, este está metido hasta las manos. Y bueno, venía orando, y como esa primera vez no pude expulsar a los demonios, me llevé a otro hermano, fuimos 2 o 3 veces, y dice, yo quiero bautizarme, bueno, como el hombre era también medio lisiado, le tiramos una jarra con agua, y dijimos, en el nombre de Jesús te bautizamos, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí en el medio de la oficina estaba la empleada, estaba la esposa, era un enchastre de agua. Y cada vez que iba le preguntaba, ¿cómo andas? Sabe que ando mucho mejor, pero a veces se me aparece de nuevo. Bueno, en el nombre de Jesús. Bueno, hasta que dejó de aparecer yo no les quiero contar demasiado porque algunas cosas son feas, son horripilantes estas presencias, pero la verdad es que uno cuando le cuentan, quizás se le pone la piel de gallina, pero cuando nosotros tomamos autoridad y sabemos la posición en donde estamos, nos envalentonamos, como decía Néstor ayer,
y no hay nada que nos frene. Así que yo reprendía demonios, estaba la empleada ahí, y a veces le tenía que decir, ¿nos podés dejar solo? Porque claro, se empezaba a poner fea la cosa. Y este hombre después hace un tiempo falleció, y lo que me alegró es que fue libre de las opresiones y se fue con Jesús. Se fue con Jesús. Eso es lo más importante. Así que la unción del Espíritu Santo es importante. Vamos con la unción, untados con el Espíritu. Y en mi nombre, dice la palabra, en el nombre de Jesús, van a expulsar demonios. Por eso vemos que en los Hechos, los hijos de un tal Esceva invocaron el nombre de Jesús para echar fuera demonios, y estos últimos, o sea, los demonios, los amedrentaron de tal manera que huyeron desnudos y totalmente avergonzados y desautorizados. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad espiritual. No estaban. Jesús no les había delegado esa tarea a ellos, porque no eran discípulos de Cristo. Pero si sos discípulo de Cristo, estás en sumisión, sabés cuál es tu posición como hijo, estás en una relación de cuerpo con los hermanos, estás ungido por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, estos demonios se tienen que ir de las personas. La esclavitud es el pan del diablo. La liberación es el pan de los hijos. ¿De dónde saco esto? De cuando hay una mujer sirofenicia que le pide liberación para su hija, y Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, y ella dice, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Y Jesús le dijo, bueno, por esta fe tuya, por estas palabras tuyas, tu hija es libre. Y ese es Satanás se alimenta, o sea, el pan de él es la esclavitud, el pan nuestro es la liberación, es liberar a las personas de las ataduras. ¿Amén? Tenemos que quitarles el derecho legal a Satanás que tiene sobre las personas. Por eso, si la persona quiere ser libre, nosotros con la autoridad de Jesús podemos liberar a alguien. Es importante saber que Satanás y los demonios tienen muchas veces, nosotros antes de hacer liberación sobre alguien, es necesario que el derecho legal que le dio una persona, nosotros se lo quitemos. O sea, que la persona le quite ese derecho legal a Satanás sobre esa persona. ¿Cómo vino ese derecho legal? A través del pecado, a través de... me lo anoté acá y no lo veo. Como dijo Ernesto también. ¿Recuerdan? El pecado. Incredulidad. Incredulidad. Pactos, consultas con brujos, idolatría, religiosidad, abortos, homicidios, estafas, abusos, violencia. Esos son derechos legales de donde los espíritus inmundos se agarran para no salir de las personas. Por eso es importante que nosotros le quitemos ese derecho legal que él tiene para liberar. Es importante la oración y el ayuno para que nosotros podamos hacer una tarea efectiva. En este relato que vimos, en este videíto que vimos que Jesús le preguntan, tus discípulos no lo pudieron hacer, no lo pudieron liberar. Y Jesús dice, después les dijo que algunos casos solamente salen con oración y ayuno. Y la oración y ayuno es la preparación previa a todo esto. Alguien que está en oración y ayuno se está preparando para la tarea.
se está preparando para ir a predicar, se está preparando para ir a sanar, se está preparando para ir a echar fuera demonios. Por eso es importante la oración y el ayuno.